Y precisamente hoy tenemos la participación de Gilberto Romero Ceballos, el expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES en nuestro país. Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Universidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia de Radio Universidad. Saludos también desde aquí, desde Arequipa, para ti. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar a través del hilo telefónico. PREDES en el Perú está cumpliendo 40 años aportando para poder prevenir y sobre todo reducir los desastres en nuestro país. Efectivamente, hemos cumplido 40 años. Nosotros como asociación civil sin fines de lucro, conformada por profesionales de diferentes disciplinas, surgimos en medio de lo que sucedió en el país, que fue el fenómeno del Niño 1982-83, ¿no? Una situación muy difícil para la patria porque miles de viviendas y miles de familias estaban siendo afectadas gravemente, sobre todo en sus medios de vida, la parte de la vivienda, la parte de la agricultura, los sistemas básicos de servicios básicos que requiere todo grupo humano para poder tener unas condiciones mínimas de vida. En fin, todo esto nos sensibilizó. Como profesionales decidimos agruparnos y empezar a trabajar en el tema de la prevención. ¿Por qué prevención? Porque notábamos de que en el país no se tenía claro el concepto de lo que era prevención y se confundía con preparativos para emergencias. Es decir, teníamos un Sistema Nacional de Defensa Civil ya fundado en la década del 70, que había avanzado en lo que es desarrollar el enfoque hacia administrar situaciones de emergencia y prepararse para afrontar situaciones que por ese entonces se consideraban imponderables. Es decir, se consideraba que los desastres eran naturales. Claro. Y por tanto, sobre la naturaleza nada podíamos hacer. Algunos inclusive pensaban que eran designios divinos, y que lo único que nos quedaba era prepararnos para salir, digamos, de la mejor forma posible en el momento que se presente, ¿no? Claro. Ese era un enfoque predominante en el ambiente, ¿no? Pero también en el campo profesional lo que predominaba era el enfoque fisicalista. Es decir, que frente a los huaicos lo que hay que hacer es muros. Frente a los sismos lo que hay que hacer es más resistencia a las infraestructuras, a los puentes, a las viviendas. Y de todas maneras esto era un avance en relación con los enfoques más tradicionales antiguos. Sin embargo, lo que hacía falta era un enfoque integral de lo que son los riesgos, de lo que son los desastres, y justamente nuestra institución pone el punto ahí de quiebre, dándole un enfoque social al tema de los riesgos y los desastres. Excelente, ¿no? Claro que sí, ¿no? Gilberto, realmente es muy importante, digamos, haberle dado un nuevo enfoque a lo que antes se tenía, ¿no? Y en lo que antes se pensaba. Incluso yo recuerdo que desde muy pequeña, cuando estábamos en el colegio, solamente nos hablaban del sistema de defensa civil como la única entidad encargada no de prevenir, sino de socorrer ante lo que se pensaba entonces era un desastre natural. Ahora el enfoque ha cambiado, ahora hablamos de la gestión de riesgo de desastres con el objetivo de prevenir o reducir el impacto que pueda tener un fenómeno natural. Es más, ya está, digamos, entendido que los desastres naturales no existen, sino que existen los fenómenos naturales y que ante estos mismos se puede trabajar con el objetivo de reducir su impacto en la sociedad. Ciertamente, así es. El enfoque primigenio de PREDES surge con el lema: los desastres no son naturales. ¿No? Y eso es producto de
nuestras campañas de sensibilización, la forma como capacitamos a funcionarios, a pobladores, etcétera, con la idea siguiente. Si bien los fenómenos son naturales, sin embargo, estos no nos causarían daño si nosotros no estuviéramos expuestos, es decir, no estaríamos en el lugar donde estos fenómenos ocurren. Llámese un huaico que pasa por determinada quebrada, que uno pensaba que era seque, que nunca iba a bajar el lodo, ¿no? Nunca pensamos que arriba iba a crecer tanto y por tanto nos colocamos en las riberas de los ríos, ¿no? O de deslizamientos activos en las laderas inestables, etcétera. Entonces, nosotros como sociedad, como seres humanos, nos exponemos al peligro. Pero hay un componente más. La misma sociedad va creando condiciones de vulnerabilidad, condiciones de vida vulnerables, que luego, cuando ocurre un desastre, nos muestran que todo lo que habíamos creado estaba equivocado, estaba erróneo, ¿no? Es decir, lo que veíamos que estaba correcto, notamos de que había una serie de deficiencias, ¿no?, creadas por la misma sociedad y que provienen desde, digamos, decisiones políticas de alto nivel, que son las que dirigen el país y los países en general en el mundo, ¿no?, y que consideran que esa forma de desarrollarse es correcta, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros incidimos que la sociedad, con determinadas políticas que rigen, va creando las condiciones para grandes desastres. De tal manera que cuando ocurra un sismo, ¿no?, tendremos como consecuencia el desastre. Pero un huaico no es un desastre, ¿no? Un sismo tampoco es un desastre. Un sismo en el desierto no producirá ningún tipo de daños ni pérdidas de nadie. Pero si ocurriera en una ciudad como Arequipa, como Lima y tantas otras ciudades del país, seguramente la cantidad de daños, pérdidas humanas y daños en los medios de vida serían muy altas. Entonces, ¿de qué depende? Muchas veces no depende de la magnitud del sismo, sino de la cantidad o grado de vulnerabilidad que tenemos. A veces lluvias que no son tan intensas, sin embargo, puede producir gran cantidad de daños y pérdidas porque las viviendas no están previstas para soportar esas lluvias, no hay sistemas de drenaje, no hay, digamos, una canalización adecuada de las aguas de las torrenteras, de los ríos, etcétera. Pero todo eso es responsabilidad de la sociedad, no de la naturaleza. Por eso el enfoque social significa que entendemos que todos como sociedad vamos construyendo condiciones de riesgo, ¿no?, que a la larga nos van a cobrar factura. Es decir, vamos a tener desastres. Perfecto, muy importante a tener en cuenta esta información, ¿no?, de la importancia de gestionar y de prevenir los desastres, ¿no? Porque los fenómenos finalmente, Gilberto, van a estar siempre en nuestro país. Mira, nadie pensaba de que nos iba a visitar un ciclón y que iba a afectar la zona norte de nuestro país, causando, digamos, estragos muy fuertes, que íbamos a tener el niño global, el fenómeno del niño global que está afectando nuevamente el norte, y que incluso íbamos a tener lo que ayer hemos soportado, intensas precipitaciones pluviales los primeros días del mes de abril. Sí, realmente no aprendemos del pasado, no hacemos arqueología de los desastres que han ocurrido no solamente el siglo pasado, sino cómo desaparecieron tantas otras culturas que hemos tenido en el país, con culturas pre-incas, ¿no?, que han estado instaladas en diferentes partes de la costa peruana, ¿cierto? Seguramente si hiciéramos un poco más de indagaciones, investigaciones y aprendiéramos de las experiencias del pasado,
tendríamos decisiones mucho más acertadas, ¿no? Me refiero tanto a quienes toman las decisiones políticas sobre qué es lo que se implementa, cuánto se invierte en tal o cual cosa, qué tipo de actividades, proyectos y obras son prioritarias en determinadas regiones del país, Claro. pero también a quienes desde el punto de vista técnico tienen que usar mucho más la información científica, climática, geológica, para hacer los diseños y hacer adecuados diseños, digamos, que soporten, ¿no?, caudales incrementados en épocas en que tenemos niños extraordinarios, ¿no?, lluvias intensas, y no tengan que reventar los puentes con caudales que ni siquiera han llegado a su máximo. Ayer, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, sí soportamos esta intensa lluvia, nos sorprendió también nuevamente un bypass completamente colapsado en lo que viene a ser en el sector de Lambramani, donde es el cúmulo de agua imposibilitó el tránsito normal. Vimos por diferentes partes de la ciudad torrenteras a punto de desbordarse. Sí, he visto algunas imágenes al respecto. Creo que, como digo, no aprendemos, nos sacamos las lecciones del desastre anterior e inmediatamente implementamos los correctivos del caso para no tener el mismo desastre en los años siguientes. Creo que todas las torrenteras tienen que estar limpias. Creo que hay que revisar, ¿no?, revisar las infraestructuras, sobre todo después de una temporada de lluvias, tienen que revisarse todos los puentes, todos los muros, porque de hecho han tenido algún tipo de afectación, necesitarán refuerzo, o en algunos casos incluso necesitarán un rediseño para poder soportar lluvias y caudales en el futuro. Creo que esto tiene que ser una cosa permanente, ¿no? Y en general yo creo que frente al tema del cambio climático tenemos que admitir la posibilidad de que lluvias mucho más fuertes que las que han ocurrido en el pasado podrían ocurrir en el futuro. Y yo creo que esa perspectiva es que se debe trabajar con programas y algunas planificaciones de mediano y largo plazo, ¿no?, para no tener este tipo de dificultades. Perfecto. Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ayudarnos a reflexionar respecto a la importancia también de estar debidamente sensibilizados en torno a conocer los planes a nivel de cada distrito, ¿no? Como ciudadanos tampoco no podemos ser ajenos y decir las autoridades son lo que se encarguen. Tienen un papel importante, sí, pero también como ciudadanos debemos exigir que se lleven a cabo la ejecución de los planes de prevención de desastres. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo felicitarlos por estos 40 años que el PREDES cumple de manera ininterrumpida en nuestro país, sensibilizando y trabajando en la prevención y en reducción de los desastres en nuestro país. Muchísimas gracias también. Yo extiendo mi felicitación a ustedes también por tener este segmento tan importante de sensibilización y alcanzar información científica a la población, pero también a quienes toman decisiones en el campo de la prevención de desastres. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También agradecer a la red de comunicadores y periodistas también que trabajan el tema de la prevención de riesgos de desastres en nuestra ciudad. Gracias a ellos tuvimos la participación de nuestros amigos del PREDES, en este caso de Gilberto Romero Ceballos.